Hola, a continuación vamos a resolver este circuito que consiste en un transistor BJT en el cual tenemos que determinar el voltaje V sub 0 y el voltaje colector emisor. Bien, en este problema nos dan el valor de beta que vale 100 y el voltaje del base emisor que es 0.7. Este tipo de circuito se va a analizar mediante análisis de malla. Tenemos un lazo de entrada y un lazo de salida. También acá tenemos unas fórmulas donde la I del colector va a ser igual a beta por la I de la base. Y acá tenemos una fórmula para la I del emisor. Bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar el análisis del lazo de entrada. Acá vamos a colocarlo, lazo de entrada. Bien, analizamos todos los voltajes de los componentes que se encuentran en ese lazo. La corriente va a entrar por el negativo de la batería, así que colocamos -5. El voltaje de esta resistencia 10K va a ser lo siguiente, más 10K IB más el voltaje del base emisor más VBE y el voltaje de esta resistencia. El voltaje de esta resistencia, aquí va a pasar la corriente del emisor, así que va a ser más 200, que es el valor de la resistencia, multiplicado por la corriente, que es IE. Esto va a ser igualado a 0. Bien, ahora vamos a reemplazar los valores. En este caso tenemos el valor del base emisor, tenemos la equivalencia de la corriente que pasa por el emisor. Entonces vamos a reemplazar aquí 5 más 10K y B. Esto colocamos 0.7 más 200 IE. ¿Pero qué es IE? IE habíamos dicho que es 1 más beta por IB. El valor de beta lo tenemos, que es 100. Reemplazamos el valor de beta, que es 100. Así que vamos a restar primero. -5, le sumo 7. Nos va a quedar -4.3 más 10K y de la base más 200. Y aquí beta es 100. 100 más 1 es 101. Y eso va a ir multiplicado por la I de la base. Bien, entonces vamos a resolver esto. Vamos a despejar esta ecuación en función de IB. Y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 4.3. Multiplicamos esto. Esto nos va a dar el siguiente resultado. Multiplicamos esto y luego lo sumamos con esto. Esto nos va a dar 30.2K por IB. Ahora despejamos IB. IB va a ser igual a 4.3 sobre 30.2K. Resolviendo esta división, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que IB tiene un valor de 0.1424 mA. Bien, con esto hemos determinado el valor de la corriente de la base. Podemos también obtener el valor de la corriente del colector. Procedemos a calcular IC. Colocamos IC. Va a ser beta por IB. El valor de beta es 100. El valor de la corriente base es 0.1424 mA.
Multiplicamos ambos números. Eso nos va a dar un valor de 14.24 miliamperes. Bien, con esto hemos determinado el valor de IC. También podemos determinar el valor de la corriente IE, la corriente del emisor. La corriente del emisor va a ser 1 más beta. Beta es 100, así que va a ser 101 por IB. IB es 0.1424 miliamperes. Y la corriente del emisor nos va a dar un valor de 14.382 miliamperes. Tenemos las tres corrientes, la corriente del colector, emisor y base. Ahora ya podemos determinar el voltaje V sub 0, porque si podemos observar, en la resistencia de 200 ohm va a pasar la corriente del emisor. Así que aplicamos ley de Ohm, voltaje V sub 0 va a ser igual a la corriente, que es la corriente del emisor por la resistencia, en este caso es 200. Bien. Reemplazamos los valores, en este caso es 14.382 miliamperes multiplicada por 200 ohm. Realizamos esta multiplicación y esto nos va a dar un valor de 2.876 volts. Bien, ahora nos hace falta determinar el voltaje de colector emisor. Para determinar ese voltaje tenemos que analizar el lazo de salida. Entonces realizamos análisis de malla. Ya tenemos el recorrido establecido. Esto va a entrar por el polo negativo, así que vamos a colocar aquí menos V sub 0 menos V del colector emisor. El voltaje de esta resistencia, pero si ustedes se dan cuenta, el sentido de esta corriente va contrario al lazo de salida. Así que vamos a colocar la negativa, el valor del voltaje de esa resistencia. Entonces vamos a colocar aquí 500, que es el valor de la resistencia, por IC. Y está entrando por el polo positivo. Esta batería, el sentido de la corriente, más 12. Esto va a ser igual a 0. Este V sub 0 que está aquí, vamos a reemplazarlo. Ya hemos obtenido el valor, que es menos 2.866 menos el voltaje colector emisor, que es el que estamos buscando, menos 500 por IC. IC es 14.24 miliamperes. Y esto le sumamos 12. Esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a realizar esta multiplicación. Antes de eso, a 12 le vamos a quitar menos 2.876. Eso nos va a dar un resultado de 9.124 menos VC. Esta multiplicación nos va a dar un resultado de menos 7.12 y eso va a ser igual a 0. Bien, ahora encontramos el valor de voltaje de colector emisor y esto nos va a dar un resultado de 2.0 volts. Recuerden que este pasa sumando y este pasa restando y eso nos va a dar un resultado de 2 volts. Bien, y con esto hemos llegado a la solución de este problema en donde se pedía determinar el voltaje V sub 0, que era el voltaje de la resistencia de 200 ohms, y el voltaje de colector emisor. Bien,
Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, ya que sería de gran apoyo para seguir creando más contenido. Y si tienes alguna duda, escríbeme en la caja de comentarios. Te deseo éxito y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.